Bienvenidos entonces a este nuevo encuentro con los Salmos, luego de que hemos visto en el aula virtual que tenemos la presentación y la clasificación, también algunas especificaciones sobre la numeración y esa diferencia entre la numeración griega y la numeración en la Biblia hebrea, por eso una diferencia entre la numeración de los salmos. Como regla técnica, lo práctico es a la numeración griega, a la numeración que nosotros vamos encontrando en el leccionario de la celebración eucarística o en las misas, es restarle 1, y ahí ya sabemos que vamos a estar en la numeración hebrea. En el aula virtual lo tienen explicado por números, allí la diferencia en 2 columnas. Cualquier consulta me pueden preguntar en el foro. Voy a estar recibiendo las consultas. En el próximo foro voy a abrir preguntas para que ustedes puedan preguntar cualquier duda que tengan acerca de los salmos, aunque sea una cosa pequeña, pero voy a estar respondiendo allí todo lo que necesiten. Hoy nos vamos a acercar al Salmo 1. Es el primer salmo que nosotros encontramos cuando abrimos el Salterio. Y este salmo, si nosotros lo hemos titulado, nos va a decir los 2 caminos. Hacemos un primer acercamiento, nos dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor, y la medita de día y de noche. Es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados, ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Este es el salmo que abre todo el libro y comienza con esta palabra feliz. En hebreo es la palabra asherei. Empieza con Aleph, la primera palabra del salmo. La última palabra del salmo empieza con la última letra del alfabeto hebreo, que es la Tau. Con esto nos está dando como marco del libro comenzando, o como puerta que nos introduce en el Salterio, un inicio y un final, desde la A hasta la última letra del alfabeto, que es la Tau. Nosotros en español diríamos de la A la Z. En todo el arco de la vida podemos ir aplicando este salmo que nos invita a vivir la felicidad. Por eso podemos decir que tiene como género literario un tono sapiencial, porque nos va a estar hablando del destino final del hombre, aquello a lo cual está llamado. También género que se llama macarismo, porque Macarios es la palabra felicidad en griego. Y podemos recordar que el sermón de las bienaventuranzas, Jesús lo empieza así, ¿no? Felices los pobres, felices los de corazón limpio. También en su gran discurso en el monte lo va a abrir con esta palabra del hombre llamado a la felicidad. También hay una exhortación a vivir la ley del Señor durante toda la vida. Entonces ahí tenemos esbozado el género literario. ¿Qué podemos decir de este salmo en cuanto a su estructura? Podemos decir que tiene 2 partes muy fuertemente marcadas. Las que nos va a describir quién es el hombre justo, y las que nos va a describir los hombres malvados. Estas son las 2 partes con 2 imágenes muy bellas, la del árbol plantado al borde de las aguas, una imagen de mucha fecundidad que me va a estar enseñando dónde tengo que buscar el alimento, ¿no? Donde el árbol esté plantado
al borde de las aguas, su alimento le va a dar la fecundidad. Si es un árbol en el desierto, es un árbol que se seca. Entonces, ¿en dónde busco el alimento que me sostenga, que me haga ser estable? Aquí el Salmo me está proponiendo que ese alimento es la ley del Señor. Esa ley que me invita a meditarla noche y día. Es decir, siempre. Con esto va a estar dando esa imagen así abarcativa. Y la otra imagen es la de los malvados, que son como paja que se lleva el viento. Una imagen más bien árida, volátil, inestable, y que va a estar en oposición a esta fecundidad del justo. Si el justo es como el árbol fecundo, el malvado nos va a estar diciendo que es una vida infecunda, una vida que no tiene cimientos, una vida vacía, porque dice es como la paja que se lleva el viento. Entonces, este salmo me va a estar dando básicamente este mensaje, así en general, de invitación a la sabiduría, de estar bien cimentado en la ley del Señor, de estar bien fundado. Y es muy lindo esto que es esta imagen que se abre de los dos caminos, el camino que sigue el hombre justo y el camino que va a seguir el hombre malvado, también dice el impío, y también usa otra palabra que es el pecador. Y ahí van a seguir tres acciones: que no se detiene en el camino de los pecadores, que no sigue el consejo de los malvados y que no se sienta en la reunión de los impíos, como mostrando tres momentos. Primero, que no lo sigue, que no se detiene, ya hay un pararse a conversar con el otro, y ya sentarse para combinar alguna acción sería que se sienta en la reunión con los impíos. Ya sería algo, estar en el acuerdo, entrar ya en esta trama que me llevaría al mal. Entonces, después que presenta esta imagen de los dos caminos, va a presentar una imagen agrícola positiva, que es la del árbol plantado al borde de las aguas. Luego una imagen agrícola negativa, que es la de la paja, que se seca y se la lleva el viento. Y luego va a presentar una imagen cuantitativa, que sería que al principio el justo está solo y los malvados están en reunión, el consejo de los malvados, al inicio del Salmo. Y al final, los malvados se van, esa imagen se va diluyendo, y los justos están en la asamblea de los justos, en el versículo 5. Es decir, hay una imagen aquí cuantitativa que primero muestra al justo solo y después al final lo va mostrando reunido en una asamblea. Es decir, a lo largo de todo el Salmo va mostrando la fecundidad del justo que se reúne con otros justos y concluye en una asamblea. Bueno, así va a ser esta invitación a seguir el camino del Señor, a complacerse en la ley del Señor. Es decir, no basta con leerla, sino sentir ese gusto. En el Nuevo Testamento encontramos un paralelo cuando Jesús va a decir, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Es mi alimento, algo gustoso, algo que deseo, algo que quiero, ¿no? Es no solo adherirme a algo, sino hacerlo con deseo, con ganas, quererlo, ¿no? Querer vivir esa voluntad del Señor. Entonces me va a estar mostrando esta disposición, esta apertura a meditar la ley del Señor y a también gustarla, ¿no? Esta ley que me da felicidad, que me hace sentir su fecundidad.
Luego viene un recurso literario muy importante que me dice que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Abarca todo un arco, desde la mañana, desde el amanecer hasta la noche. Este recurso literario que se llama merismo quiere decir ese desde el día hasta la noche, siempre. Es decir, feliz voy a ser cuando me complazca en la ley del Señor, meditándola siempre. Y en este meditar utiliza el Salmo una palabra, Haga, que es la palabra que se usa también para hablar del rumor que hace la paloma o el rugido del león o también el murmurar. Es una palabra que va a estar evocando la repetición. Entonces, está queriendo decir que voy a ser muy feliz cuando esta lectura y meditación de la ley del Señor sea en forma asidua, es decir, continua. Va a estar mostrando esa continuidad o ese perseverar, digamos, en vivir la ley del Señor. Bueno, y así va describiendo a lo largo del Salmo este camino del justo, que va a decir no actúa como los malvados. Muestra esa imagen que decíamos del árbol fecundo, que no es como la paja. Y luego va a concluir en el versículo 6, el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Está mostrando aquí esa protección de Dios, el Señor cuida el camino de los justos, y acá vemos cómo cambia el sujeto, pero el camino de los malvados termina mal. No dice, el Señor hace que el camino de los malvados termine mal, sino que es responsabilidad de cada uno si este camino termina mal. Mientras que Dios cuida el camino de los justos, quien obra mal, digamos, es responsable porque hay un discernimiento antes de elegir. Es decir, aquí la persona está eligiendo un camino o el otro, el camino de fecundidad o el camino de perdición, dice el Salmo, o de error, o el camino lejos del Señor. Entonces, esa sería la responsabilidad de la persona en elegir qué camino voy a seguir. Entonces así vemos cómo este salmo nos invita desde el inicio del libro de los Salmos, que llamamos Salterio, a vivir esta felicidad en el Señor. Es como decirnos que abriendo el libro de los Salmos desde el inicio, se me va a presentar una sabiduría a través de este libro que viviéndola en profundidad me va a llevar a una vida feliz y confiada en el Señor. Los espero entonces en el foro en el cual pueden hacerme las dudas, las preguntas que quieran para poder resolver las dudas que se les presenten y también la invitación a que compartamos aquel salmo que más nos gusta, diciendo, bueno, ¿por qué nos gusta o cómo nos acercamos al Señor a través de esta palabra que es la palabra de Dios? Bueno, gracias, nos encontramos en el próximo encuentro y que tengan buen trabajo.